Buenos días, mis seguidores. Soy Enrique Ruiz Prieto, asesor laboral y fiscal, y en esta ocasión vamos a continuar el curso que empezamos a hacer desde unos meses del curso de IRPF. Como ya hemos visto por vídeos anteriores, ya teníamos, si nos vamos al esquema de la deuda tributaria que hemos relatado y hemos explicado a lo largo de este vídeo, ya tenemos explicado qué es el hecho imponible. Recordad que era el nacimiento de una deuda tributaria, en este caso como son impuesto de imposición directa, que grava la capacidad económica de las personas. Esto es muy sumamente importante para lo que vamos a ver, ¿vale? Por eso estamos haciendo esta recapitulación. Luego está la base imponible, que era la valoración de esa renta, y entonces teníamos que ir viendo cada uno de los tipos de rendimiento que existía para irlo clasificando, ¿vale? En los dos distintos tipos de renta, que era la renta de ahorro y la renta general. A todos esos tipos, cada uno de esos tipos que habíamos ido viendo a lo largo de esta serie de cursos, los cuatro, tanto la actividad económica, trabajo, ganancias y pérdidas patrimoniales, como el rendimiento de capital, se podían aplicar unas deducciones para cada uno de esos tipos, unas deducciones específicas. Bien, ya tenemos todo ese esquema. Y ahora tenemos que agruparla en renta de ahorro, renta general, y ya venimos ya a la base líquida. ¿La base líquida qué es? Pues la base líquida tenemos que ver lo que es la base, el resultado de la base imponible, es decir, de la valoración de cada uno de esos tipos que hemos visto anteriormente. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? Pues lo eliminamos con las reducciones. Aquí en el esquema estoy viendo que tengo una errata yo mismo, ¿eh? Hostia, esto lo tengo que cambiar porque ponga ahí deducciones. Deducciones no es reducciones. Es una errata de una D por una R, ¿vale? Esto lo cambiaré luego ya en el blog, porque, bueno, para que no vean que está mal dicho, ¿vale? ¿Por qué digo que son deducciones y no, vamos, reducciones y no deducciones? Porque ahora vamos a ver las diferencias. De hecho, por eso vamos a empezar este vídeo dando esto, porque las deducciones son una cosa que están en la cuota íntegra y las reducciones en la base líquida. Tenemos que averiguar muy bien qué es una cosa y qué es otra, cuáles son los conceptos básicos para no liarnos, ¿vale? Y además, esto es bueno, ¿para qué? Para saber a qué artículos tenemos que viajar de la norma, de la ley o del reglamento de IRPF, y así encontraremos adecuadamente las soluciones para cuando nos pregunten en el examen de Derecho de la UNED, poderlo buscar en el código y no perdernos en buscar la solución donde no existe. ¿Lo veis? Por eso es bueno el concepto, y es lo que quiero que aprendáis más con estos videotutoriales. ¿Bien? Bueno, ya estamos en el artículo 50 y vamos a ver del 50 al 61 en este vídeo. Voy a hacer lo más escueto posible, aunque seguramente saldrá un vídeo de 30 minutos o más, ¿vale? Os lo aclaro, porque vamos a ir viendo todas estas cuestiones y nos vamos a parar cuando ya está en la cuota íntegra, ¿vale? ¿Qué entendemos por reducción fiscal? Pues otra vez he hecho aquí en una hojita de Word un poquito las cosas que tengo que decir que son más importantes para las reducciones, para que lo entendáis, y luego vamos a las deducciones y luego ya vamos por la propia ley. Las reducciones fiscales, tenemos que decir, como su nombre indica, sirven para reducir la base imponible, que es... Por eso la definición decía que la base liquidable es la base imponible menos las reducciones. No se pueden, básicamente afecta a la base imponible general, no a la del ahorro. Y pueden acogerse todos los contribuyentes si tienen una serie de características. ¿Cuáles son las reducciones aquí más famosas? Básicamente, el concepto casi es lo mismo que la deducción. Ahora vemos la diferencia, pero la ley establece que unas cosas son reducciones y otras son deducciones. Básicamente eso, para que vos... sencillamente sepáis la cosa, ¿vale? Cómo funciona. Aunque hay una diferencia sustancial que se me está ocurriendo ahora mismo, no la tenía preparada, pero se me está ocurriendo, de que la deducción tú has tenido antes que tener una serie de gastos, una serie de rendimientos para podértelo deducir, ¿vale? Mientras que la reducción es, aunque no tengas ningún tipo de rendimiento, vas a poder reducir tu cuota gracias a que tiene esas características. Esa es la gran diferencia entre reducción y deducción, ¿vale?
¿Cuáles son? Pues mira, la primera es la tributación conjunta. Esto es cuando tiene una pareja, estás casado, tiene un cónyuge, pues puede hacer la declaración conjunta y normalmente siempre sale más favorable, porque te reduce la base, etcétera. Digo normalmente porque puede ocurrir un supuesto así para que veáis y penséis con la cabeza que no siempre es favorable la tributación conjunta. Es que imaginaros que yo estoy casado con una chica, ¿vale? Es mi mujer y tal, y estamos casados felizmente y tal. Ella no trabaja, o trabaja, vamos a poner mejor no que no trabaje, sino que tiene unos rendimientos de 6.000 euros anuales, muy chiquitito, y además no tiene retenciones prácticamente en todas sus rendimientos del trabajo. Y yo tengo unos rendimientos del trabajo pues que ascienden a unos 18.000 euros, me estoy inventando las cifras, ¿vale? Anuales, ¿vale? Que son de actividad económica porque soy el asesor fiscal, ¿vale? Y laboral. Bien, si hacemos una tributación conjunta, ¿qué ocurre? Yo tengo mis retenciones, con mis deducciones, etcétera, según mi actividad económica empresarial. Tengo también rendimientos del trabajo, como dije, por la afiliación, etcétera. Pero, claro, si sumo las rentas, ¿qué ocurre? Que incrementa la capacidad económica conjunta de las dos personas. En principio rebajaría la cuota, pero como ella ha tenido unos rendimientos muy pobres, pero además que esos rendimientos nunca han tenido retención, porque la empresa son chorizas y paga muy poca retención, porque la ley se lo permite, cuando te están pagando muy poco del IRPF, entonces en estos supuestos a veces puede salir más favorable presentarla separadamente, porque yo tendré que presentarla, porque tengo varios pagadores, la cifra, etcétera, pero ella es que no lo tiene que presentar. Al no tenerlo que presentar, pues sale más favorablemente, porque ella no la presenta, presento yo solamente y ya está. Lógicamente, si la presentáramos los dos, siempre sale más favorable, pero esto es lo que quiero que sepáis, porque cuando hagáis la renta conjunta de dos personas, que aquí muchas veces, por ejemplo, mi amigo Rafa siempre me decía, ¿y qué es más favorable? Y yo le decía, depende, Rafa, depende por estas circunstancias, ¿vale? Un saludo, Rafael. Luego están las aportaciones y contribuciones al sistema de previsión social, ¿vale? Aquí están los planes de pensiones, mutualidades de prevención social, planes de pensiones asegurados, planes de prevención, bueno, todos los planes estos, o seguros de dependencia severa, etcétera. Esto lo que hace es reducir la cuota, por eso todos los bancos y tal te dicen, ay, ¿por qué no haces un plan de pensión? Te va a salir mejor. Lógicamente te va a salir mejor ahora que lo reduces. Después cuando lo vaya a cobrar, pues lógicamente te saldrá a pagar todo lo que reduces. Pero bueno, eso es otra cuestión aparte, ¿vale? Luego está la aportación y contribuyente a los sistemas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad. La aportación a los patrimonios protegidos de estas personas con discapacidad, las pensiones compensatorias o anualidades de alimentos y la reducción por mutualidades sociales de deportistas profesionales y de alto nivel, ¿vale? Todo eso reduce la cuota, ¿vale? ¿Qué son las deducciones? Las deducciones vamos a ver que no son exactamente las mismas, son totalmente diferentes y van por otro camino, ¿vale? Si damos para abajo, las deducciones fiscales, que son ya aquí esto, la otra diferencia que existe, sustancial respecto a las reducciones son generales para todos los contribuyentes de España, son exactamente iguales, pero las deducciones fiscales no son exactamente iguales, no lo son. Ya vimos en otros videotutoriales cómo el libro electrónico de la tributación autonómica existe y estaba presente para el IRPF, recordad, ¿vale? Aquí os metéis el libro electrónico de tributación autonómica, lo tenéis descargable en internet, de hecho aquí están agrupados por medidas y si queréis ver las medidas vigentes siempre tenéis que ir ahí y después el resumen, ¿vale? Y en el resumen os saltará ahora un PDF y en el PDF podéis ir al IRPF de la comunidad autónoma correspondiente para saber qué es lo que se aplica y cuáles no, ¿vale? Impuestos de la renta de personas físicas, ¿vale? Aquí os vais a la provincia que queráis, a la comunidad, Andalucía, por ejemplo, ya que es la mía, y aquí os van a hacer modificaciones en la tarifa, pero además también unas bonificaciones según unas deducciones, ¿vale? Esto
como veis, las deducciones cambian según la provincia donde nos encontremos. España, pese a ser un único estado, no las tenemos todos por igual. Las reducciones sí están todas por igual y aquí hay una diferencia, ¿vale? No obstante, las deducciones, lógicamente, las pueden establecer tanto el Estado, unas normas generales, las que ahora vamos a ver a lo largo de la ley del IRPF, pero después también las comunidades autónomas pueden mejorar esas reducciones o inventarse otras nuevas dentro del margen de la legalidad. ¿Cómo las complementamos? Eso para el examen no lo vaya a tener, para el examen de la UNED vaya a tener unas normas generales, porque eso deberíais de descargaros el libro de la tributación autonómica y leerlas cada una de ellas, ¿vale? Son muy rápidas porque están sistematizadas prácticamente en una página en cada una de las provincias, en una o dos páginas. Y además, como asesores fiscales tenéis que saberlo porque podéis hacer la declaración de la renta o llevar el IRPF trimestral, etcétera, etcétera, de cualquiera. ¿Vale? Esto es lo que quiero que sepáis. Si os llega algún autónomo de las Canarias o alguna empresa de las Canarias, vosotras, pese a estar en Sevilla, podéis llevar los papeles a través de internet. Lógicamente hay algunas cosas que estáis más limitados, como acudir a organismos, etcétera, y por eso generalmente se van a las propias asesores de la propia provincia, pero nosotros podemos hacer muchas cositas desde la distancia, ¿vale? Así que ya sabéis que Internet es muy importante, no solamente para captar seguidores, sino también sinergia y tal con otras profesiones. Bueno, que me enrollo mucho y vamos a ir al grano. Las deducciones, pues, son solo aplicables a unos casos concretos que dice la ley, ¿vale? Esta es una diferencia también, ¿vale? Y aquí luego, ¿cuáles son? Pues estas las veremos ya en el siguiente video tutorial, las deducciones, para no hacer esto infinitamente largo, pero quiero que os quedéis en la cabeza de que no es tributación conjunta, etcétera, son deducciones por vivienda habitual, por incentivos empresariales, por donativos o aportaciones, por renta obtenida en Ceuta y Melilla, por patrimonio histórico o patrimonio mundial, por por el alquiler de la vivienda habitual, por maternidad, por familia numerosa, por ascendiente de discapacidad, por descendiente de discapacidad al cargo, etc. ¿Vale? Bien, pues esas son las deducciones. Estáis viendo que son enteramente diferentes a las reducciones, que son más como algo un poco familiar, ¿vale? Más como conjunto en sí, por ser una familia o por tener cargo unos alimentos, etcétera, salvo lo de los deportistas. Lo demás es muy familiar o muy personal, como los planes de pensiones, ¿vale? Bien, pues ya dicho esto, vamos ya a la ley general, a la ley del IRPF, y vamos a sistematizar todo lo de las reducciones. La base liquidable, que recordáis, la base imponible menos reducciones, ¿qué es lo que es? Está regulada en los artículos del 50 al 61. Son muchos artículos, los vamos a ir viendo un poco de pasada y deteniéndonos en el que pueda tener más complicaciones a la hora de explicaciones, ¿vale? Nos vamos aquí. Y en el artículo 50 ya te explican que la base liquidable, que básicamente ese es el concepto que tenéis que tener, la base imponible menos reducciones, ahí te lo explica claramente, pero vamos a pasar porque el artículo 50 es lo que verdaderamente quiere decir. Y ahora, una vez que tenemos eso, pues el artículo 51 pues ya tiene las reglas de cómo van a ser las reducciones por aportaciones a los contribuyentes al sistema de previsión social, ¿vale? Ahí tenéis un montón de reglas, un montón de requisitos que tenéis que tenerlo en cuenta, leerlo muy detenidamente, porque puede entrar para el examen, y tener en cuenta que muchas veces aquí vienen reglamentariamente, cuando vienen reglamentariamente, echarle un vistazo al reglamento, porque es sumamente importante que lo tengáis, ¿vale? Y cuando aquí dice estas aportaciones no estarán sujetas al impuesto de sucesión y donaciones, tened en cuenta el impuesto de sucesión y donaciones para qué sirve, ¿vale?
no es la capacidad económica de las personas, sino es la capacidad a través de una herencia o de una donación lo que se graba. Un impuesto directo también, que lo veremos en las siguientes semanas, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, el límite de la reducción. Siempre toda reducción tiene un límite. ¿Cuál es? El límite es el 30% del total, ¿vale? Del rendimiento del trabajo y actividades económicas percibido durante el ejercicio. El ejercicio es el año fiscal, recordad, generalmente es desde el 1 de enero hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, salvo en caso de muerte, que será hasta la muerte del difunto, que tenéis que hacer el IRPF, en ese caso cuando llegue la fecha, ¿vale? ¿Cuál es el tope también del límite de reducción? Si no el 30%, porque sobrepasa y más, porque tiene unos rendimientos muy tal, son hasta 8.000 euros anuales, ¿vale? Y pueden aplicarse un plus de 5.000 euros anuales para las primas de seguro colectivo de dependencia por la empresa, ¿vale? Satisfecha por la empresa. Bien, en el artículo 53 son para las personas con discapacidad, ¿vale? Tener en cuenta que el 33%, vamos, que tienen que tener un 65% de discapacidad al menos, ¿vale? Y aquí pues ir viendo todo y cada uno de las características. Aquí el límite pues asciende a los 10.000 euros anuales, ¿vale? Porque un poquito más, porque esta persona tiene una discriminación en positivo porque le hace falta, ya están pasándola mal con su situación, entonces hay que favorecerlas para que la tengan tanto ellos como sus familiares. Luego está las reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos por personas con discapacidad, es exactamente lo mismo. Si tiene una propiedad el discapacitado, pues también hay una reducción para que mantengan esas propiedades los discapacitados y los familiares no intenten robársela tan fácilmente, ¿vale? Sé que esto suena mal, pero bueno, muchas veces los discapacitados no tienen a veces capacidad para gestionar su patrimonio, otros sí, otros son discapacitados físicos y a veces aprovechan los familiares, ¿vale? Entonces hacen este tipo de reducciones para favorecerlos y que no quieran darle la reducción, ¿vale? Creo que está muy clara toda la ley, con lo cual no tiene por qué detenerme en este apartado. En esto ya sí tenemos que ir viendo las reducciones por circunstancias personales y familiares del contribuyente. Bueno, el apartado 55, perdón, esta sí es algo que ya ha entrado en nuestro grupo de Facebook, en los casos prácticos, que podéis verlo si no lo estáis haciendo, ir al grupo de Facebook, vamos a la página de Facebook y ahí irlo cumplimentando. Estas son las pensiones compensatorias. ¿Cuáles son? Las pensiones de alimentos, por ejemplo. Dice las pensiones compensatorias a favor de un cónyuge o anualidades por alimentos, que te lo dicen aquí claramente, ¿vale? Con excepción de la fijada a favor de los hijos del contribuyente y satisfecha por ambas por decisión judicial, podrán ser objeto de reducción en la base imponible. ¿No? Esto es sumamente importante que lo leáis con detenimiento, porque todas las pensiones compensatorias que le demos a nuestro cónyuge o las que hagamos por derecho de alimento, bien sea el cónyuge ascendiente o descendiente, recordar que el derecho de alimento también se puede dar a nuestros papis, que siempre se olvida si ellos no tienen la supervisión o los mínimos de supervivencia, pues tenemos que siempre se pueden reducir la base siempre y cuando sean satisfechas por decisión judicial. Es decir, que estas pensiones, estas compensaciones, tanto de alimentos como del cónyuge, nos obligue una sentencia judicial a satisfacerla. Si la damos por mutuo propio, no. ¿Esto por qué lo hace el Estado? Muy sencillo. Porque entonces yo, si mi hermano, imagínate que está en desempleo, pero no tiene el de esto, yo le paso una pensión de alimentos, a lo mejor le está con un 500 euros ganando, vamos, 5.000 euros anuales, yo le paso una pensión de alimentos y luego lo reduzco. Y te dice el Estado, no, hombre, pero un chorizo, tú lo que quieres es tu cuota tributaria, ¿sabes? Tu base liquidable. Y eso no es, ¿vale?
¿vale? Captáis la diferencia, ¿no? Pero bueno, en principio están ahí, ¿vale? ¿Y la excepción cuáles son? La fijada a favor de los hijos del contribuyente. Esto tenerlo en cuenta, marcarlo bien, la excepción, porque si son hijos, no te lo puedes reducir, porque es tu obligación como papi satisfacer la pensión de alimento de tu hijo, de haber tenido hijos. Pues bien, ahora ya entramos en el artículo 56, en el título 5 concretamente, que son las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Esto entra mucho en el examen de Derecho de la UNED, con lo cual prestar mucha atención y prestar cómo se hace, ¿vale? Esto lo que quiere decir que es el mínimo personal y familiar. Pues esto es que la agencia tributaria, nuestras leyes tributarias, mejor dicho, establecen que hay unos mínimos personales y unos mínimos familiares que por el mero hecho de tener esa circunstancia personal o esa circunstancia personal hay que reducir nuestra cuota, nuestra ganancia de toda la capacidad económica personal para poder subsistir personalmente sin tributar esa parte. La agencia tributaria es muy buena y nos quita un porcentaje, unos mínimos, por el mero hecho de ser una persona física y tener estas circunstancias. Recordar que este impuesto lo que grava son la capacidad económica de las personas físicas que residen en nuestro territorio español. Es decir, si tú has ganado 20.000 euros, te van a someter por esos 20.000 euros. No obstante, como eres persona y tienes que comer y tienes que tal, te van a ir reduciendo según estos criterios, según unos criterios que ahora vamos a ver a continuación, te van a ir reduciendo esa capacidad económica porque se supone que ese mínimo lo tienes tú que destinar para comer y subsistir tú mismo, ¿sabes? Porque todas las personas tenemos que tener un mínimo, ¿vale? Entonces este mínimo es sumamente importante, solo que se le aplica a todos y cada uno de ellos con unos criterios, ¿vale? Esto prácticamente no tenéis que hacer nada cuando vayáis a hacer la declaración de la renta, solo que meter bien los familiares y tal, porque te va a ser casi automático, ¿vale? ¿Cuál es el mínimo personal y familiar? Bueno, pues aquí te dice que para satisfacer las necesidades básicas personales y familiares, ¿vale? Porque ellos son muy buenos y nos lo dan y no nos someten a ese tributo. Y luego dice que cuando la base liquidable general sea superior al importe mínimo personal y familiar, este formará parte de la base liquidable general. ¿Vale? Esto lo que quiere decir es que reduce, ¿vale? No, porque muchas veces esto está explicado de una manera que parece como que dice, ¿esto qué quiere decir? Pues esto lo que dice es que la base liquidable, ¿vale? Sea superior al importe mínimo personal familiar y normalmente siempre, ¿vale? A no ser que tenga unos rendimientos muy pequeños, ¿vale? Entonces formará parte de la base liquidable general. Lo que te está diciendo es que, claro, va de esto, pero con la reducción, ¿vale? Entonces tiene que ir exactamente, ¿vale? Y el punto 3 dice, el mínimo personal y familiar será el resultado de sumar el mínimo del contribuyente por los mínimos del descendiente, ascendiente o discapacidad, ¿vale? Esto es lo que yo ya venía atendiendo, de que una vez que ya te hayan restado el familiar, pues el personal, vamos a ir restando ya también el de descendiente, ascendiente y discapacidad, ¿no? Por tenerlo, pues te favorece. Ahora, ¿cuál es el mínimo por contribuyente? Ahora ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, ¿vale? El mínimo por contribuyente, por ser persona física, residente en España, ya tiene una reducción de carácter general, esto es para todos, sea rico, pobre o clase media, tenemos una reducción de 5.550 euros anuales porque es el mínimo que ellos consideran mínimo básico para subsistir, comer y tal, etcétera, ¿vale? Conforme a lo que estábamos leyendo en el artículo anterior. Luego, cuando el contribuyente tiene una edad superior a 65 años o 75 años, pues ese mínimo se amplía. ¿Por qué? Porque los gastos que tiene una persona de 65 años y los de 75 son muchísimo más elevados por fármacos, etcétera, etcétera, y tienen que ayudarnos de esta manera, ¿vale? Entonces se sumen, ¿vale? Esto no perdáis, mira, esto es muy fácil, ¿vale? Si tenemos 5.500
50 euros, por ejemplo, yo que tengo 33 años, pues tengo esta cantidad. Alguien que tenga 67 años, pues tenemos que sumar a esto los 1.150 euros, pues tiene 6.700. Y alguien que tenga 77 años, como ya tiene más de 75 años, pues tiene que aumentarlo 1.400, pues tiene 8.100 euros por reducción. ¿Vale? Ya está. Se reduce uno y se reduce otro. El mínimo por descendiente. El mínimo por descendiente es exactamente lo mismo por tener niños o descendientes al cargo que sean menores de 25 años. Tenemos 2.400 por el primero, 2.700 por el segundo, 4.000 por el tercero, 4.500 anuales por el cuarto y siguiente. Es decir, si tenemos 5 niños, tendríamos 2.400 para el primero, ¿vale? Tendremos que sumar todo eso. 2.400 más 2.700 más 4.000 más 4.500 más otros 4.500 porque tenemos 5 niños. Pues tenemos 18.100 euros, ¿vale? Si ese niño, a uno de ellos, es menor de 3 años, recordad que el mínimo al que se refiere el apartado 1 anterior se aumenta a 2.800, ¿vale? Tendremos que haberle aplicado más 400 pavos, ¿vale? De la diferencia otra. Pues tenemos 18.500, ¿vale? Ya está. No tenéis que asustaros por estas cifras porque verdaderamente lo único que son es sumar, ¿vale? ¿Qué es lo que dice aquí? Que dice siempre que conviva el contribuyente y no tenga renta anuales, excluida la renta exenta, superiores a 8.000 euros. Esto es que si el niño que tenemos al cargo, que tiene 25 años, imaginaros que tiene 18 años, ¿vale? Ya ha acabado su bachillerato, se mete en un ciclo superior y ahora tiene un contrato de formación. Pues en contrato de formación y aprendizaje, después del ciclo de formación, va a obtener unos rendimientos. Si esos rendimientos superan los 8.000 euros, que puede ser, normalmente no, porque normalmente le pagan unos 675 euros por 12 mensualidades. Bien, pues sí, puede llegar a esos 2.000 euros. Pues entonces, si llega a ese mínimo, lo establecido en las cuentas con el salario mínimo interprofesional, que si trabaja por 6 horas semanales, diarias, o 30 semanales, esto es de derecho laboral. Ya lo explicaré después de acabar esto, haré un curso de derecho laboral para que sepáis un poquito de estas cuestiones, ya que están íntimamente relacionadas. Tendría, por el salario mínimo interprofesional, se ha ascendido proporcionalmente de la cuantía que tienen que recibir por formación y aprendizaje, y ahora está en 675 euros, si mal no recuerdo. Si está 12 meses, pues, bueno, tendríamos 8.100 euros. Ese niño, pues, lo suprimimos, ¿vale? Imaginaros que tenemos una familia de 5, es el niño mediano, los demás todos tienen menores de 25 años, pues ese niño se suprime y entonces tendríamos 4, ¿vale? Nos quitarían 4.500 por las 100 pavos estos más. Pero si el niño está 11 meses solamente en ese ejercicio, no superaría los 8.000 euros y así tendría, ¿vale? Entonces ya está claro esa cuantía que muchas veces despierta ahí algo de cosas, ¿vale? Recordad, los descendientes no tienen por qué ser hijos personales, también están las adopciones y acogimiento. Esto es derecho civil, no derecho tributario, pero tenéis que saberlo. Es que el derecho tributario realmente es saber todos los tipos de derechos y leer la ley y sale todo de carretilla. La adopción es cuando tú la adoptas permanentemente y el acogimiento es cuando tú acoges un niño, es totalmente diferente una cosa u otra. Es cuando tú lo acoges temporalmente, ¿vale? A alguien, porque se ha quedado sin familia, porque es conflictivo y necesita una familia de apoyo, bien porque se han refugiado, etcétera. Pues esos son los acogimientos, tú lo acoges en tu domicilio, lo tienes, actúas como padre, pero temporalmente. Y la adopción es permanentemente. Tú la has tenido y ya es como tu hijo biológico, aunque no sea biológico. A efectos civiles es exactamente lo mismo, a efectos de herencia es exactamente lo mismo, y a efectos de todo es exactamente lo mismo, ¿vale? Esto ya son cuestiones de derecho civil que no puedo explicar aquí porque
porque si no, no acabamos nunca, ¿vale? Bueno, los mínimos por ascendiente. Ascendiente, ¿qué son? Los padres y los abuelos, ¿vale? Si los tenemos en nuestro domicilio, pues tendremos un mínimo de 1.150 euros anuales, ¿vale? Y otra vez, exactamente aquí lo mismo, que por cada uno de ellos mayor de 65 años, que conviva con el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluida la exenta, superiores de 8.000 euros. Y imaginaros que tiene una pensión que gane, no sé, una pensión de 1.000 euros y gana 12.000 euros anuales. Pues, bueno, sería superior a 8.000 euros si no está exenta, ¿vale? Ver siempre la exenta, que yo a veces no me acuerdo y tengo que mirarla un poquito, ¿vale? La pensión por jubilación no está exenta, me parece. Bueno, y si tiene 75 años, pues sería 1.400, ¿vale? De hecho, vamos a verlo un momentito, ¿vale? Recordad la renta exenta, para repasar, está en el artículo 7 y aquí te dicen cuáles son, ¿vale? Si las leemos, las prestaciones, ayudas, pensiones, personas que sufrieron lesiones, indemnización, parece que no está la jubilación, ¿no? Indemnizaciones por despido, las prestaciones de seguridad social, no está, ¿ves? No está. Pero imaginaros, mira, aquí ya he salido un ejemplo, por eso era bueno verlo, ¿vale? Porque la otra no está, ¿vale? Ha salido un ejemplo porque, mira, para los niños también está, si los niños son universitarios y reciben becas públicas, esa cuantía no se computa, ¿vale? O para las personas mayores, imaginaros que están en una incapacidad permanente, absoluta o gran invalidez, no la otra incapacidad, ¿vale? Imaginemos, y tiene o 10.000 o 15.000 euros anuales. Da igual, como está exenta, no se tiene en cuenta, ¿vale? Venga, pues eso era, ya está, ¿vale? Si son 75 euros, este mínimo se aumentará en 1.400, es decir, aquí se tiene que sumar los 1.150 a los 1.400 y suman 2.550, ¿vale? Y ahora el mínimo por discapacidad, también tener un discapacitado en nuestro domicilio nos va a favorecer, en este caso, con una reducción que será de 3.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad o 9.000 euros anuales cuando sea una persona con discapacidad que acredite una discapacidad superior al 65%. ¿Vale? Esto es sumamente importante que a la hora cuando hagáis la declaración de la renta rellenéis bien los datos personales porque todas estas cosas vienen, ¿vale? En la primerita página o la segunda mejor dicho, vienen todas las casillas. Tenéis que ir metiendo los hijos, los padres, los descendientes, etcétera, ¿vale? Al cargo. Y luego ya todo esto te va saliendo. Luego ya aquí, ya al final, en el artículo 61, tenemos ya las normas comunes, ya por lo fin llegamos, que por ahora tenemos 35 minutos de vídeo. Uf, se me hace largo esto porque claro, pero es que tenía que explicar todas estas cosas. Las normas comunes de aplicación del mínimo contribuyente o descendiente, ascendiente o discapacidad, pues ahí tenéis unas reglas comunes a todas ellas que te dicen que tienen un mínimo por descendiente. Esto entra mucho en derecho de la UNED, que tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, los niños una vez se pueden meter una, si se hace una declaración separada, pues el niño, aunque viva con los dos, solamente se puede reducir en una base, no en la otra, o en una o en otra. Si la hacéis conjunta, pues no pasa nada, se reduce ya automáticamente para los dos, ¿vale? Entonces lo tenéis que tener en cuenta, sobre todo en los casos donde hay parejas, que hay muchos casos de que hay parejas que ya son, que tienen hijos de un matrimonio, tienen hijos de otro, etcétera, etcétera, tienen un hijo común. Bueno, ¿cómo se hace? Pues esto en los casos de Facebook ya lo hemos visto, ¿vale? Se tienen que ir conjuntamente, se puede hacer, con todos los hijos al cargo, o que cada uno haga por su hijo separado, ¿vale? Imaginaros que María y Pepito, María tiene 2 niños, uno es común, y ahora Pepito tiene 3, pero ninguno son común. Pues si viven con él, pues pueden meter los 3 para Pepito, si la hacen separado, porque le interesa, y María mete estos 2
porque le interesa, y así se reduce mejor la cuota, ¿vale? Esto ya es jugar con marcar una casilla, marcar otra, etcétera, etcétera. Se puede hacer desde el propio modelo de la agencia tributaria. Es fácil hacerlo con la separación conjunta y tal. Te lo dicha, pero bueno, tenéis que saberlo como asesores para ir determinando uno u otro, ¿vale? Y bueno, aquí cuando te dice el caso de fallecimiento de un descendiente o ascendiente que genere el derecho ni mínimo de derecho, ¿vale? De reducción, pues la cuantía será de 2.409 o 1.159 por ese descendiente o ascendiente respectivamente, ¿vale? Recordad, los 2.400 el niño y el 1.150 el padre, ¿vale? O la medra. Y luego ya finalmente tenemos el artículo 61 bis, que ya que la reducción por cuota y aportaciones a partidos políticos. Esto lo quitaron ya en el 1 de enero de 2015, con lo cual ya hemos quitado aquí. Ya vamos a la cuota, al cálculo del impuesto estatal, que es verdaderamente lo que ya es la cuota íntegra. Ya estaríamos por aquí, ¿vale? Bueno, aquí, perdón, el tipo de gravamen, antes viene el tipo de gravamen, que es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? Si os liáis, pues si buscáis el mínimo personal familiar y por discapacidad en la sede de la agencia tributaria, aquí en el buscador, os va a archivar que aquí hay una chuletita, ¿vale? De todo lo que hemos visto, pues aquí hay una chuleta. Te dice que en general son 5.550, luego 1.150 y tal, ¿vale? Lo sumas y aquí te dice cuánto es. Si es un niño, pues tanto, si es dos, tanto, ¿vale? Pero recordad que esto por el primero, esto por el segundo, ¿vale? Hay que sumar los dos, ¿vale? Y ya está, ya hemos llegado al final del video tutorial y espero que te haya servido de ayuda para preparar el derecho del examen. Venga, chao, un saludo y chao, chavalotes.